Bienvenidos mis queridos alumnos, espero que estén bien. Hoy como tema, siguiendo lo que es la clase de trigonometría, vamos a estar trabajando razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Les saluda como siempre el magíster Rinky Acosta. En cualquier triángulo rectángulo se pueden establecer 6 razones entre los catetos y la hipotenusa, que son las razones trigonométricas para un ángulo agudo alfa. De un triángulo rectángulo, cada razón recibe un nombre especial como se observa en el siguiente gráfico. Si nosotros analizamos un triángulo rectángulo, vamos a recordar que tiene un ángulo recto de 90 grados y dos ángulos agudos que suman también, en este caso, 90. Por lo que, en este caso, nosotros vamos a tener un ángulo común teniendo los vértices A mayúscula, B mayúscula y C vamos a llamar ángulos, y las letras minúsculas A, B y C le vamos a llamar lados. Ahora bien, a la A minúscula le vamos a llamar hipotenusa, que es el lado más largo. A la B minúscula le vamos a llamar cateto opuesto. ¿Por qué? Si yo analizo acá el ángulo, el lado opuesto sería B. En este caso, a la C le vamos a llamar cateto adyacente porque la C lado está pegado al ángulo. Por eso decimos que es cateto adyacente o contiguo. Ahora bien, de esta manera tenemos las siguientes razones trigonométricas, que son 6 funciones trigonométricas. Nos dice que seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de un ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Los tres primeros son, en este caso, principales. Y en este caso, las secundarias, cotangente de un ángulo, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de un ángulo, hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante de un ángulo es hipotenusa sobre cateto opuesto. Con todo lo expuesto podemos definir lo siguiente, que el seno de un ángulo es inversa al cosecante, como muestra la figura. El coseno es la inversa de secante, porque están al revés. Tangente es la inversa de cotangente. Y analizando acá, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, cosecante, que es la inversa, va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Y en los demás aparecen las mismas relaciones. Por eso les puse en esos colores. Entonces tenemos 6 funciones trigonométricas. Para mejor comprensión, vamos a utilizar los datos del triángulo y vamos a hallar 6 razones trigonométricas para el siguiente ángulo. Partiendo de este triángulo, en este caso marcando uno de los ángulos, vamos a tener los siguientes datos. Estos datos en donde, en este caso, la A va a ser, en este caso, mi hipotenusa. La B va a ser, en este caso, mi cateto adyacente. Y la C va a ser mi cateto opuesto. Opuesto porque mi ángulo C está acá y mirando de frente, esto va a ser mi opuesto. Aplicando las fórmulas ya conocidas, vamos a tener entonces que para hallar seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazando, vamos a tener, en este caso, el valor de seno de un ángulo 0,6. Luego, vamos a calcular coseno de un ángulo que era cateto adyacente sobre hipotenusa. Mirando la figura, reemplazando, vamos a tener coseno 0,8. Luego, tangente de un ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazando nuevamente, vamos a considerar que tangente de un ángulo es 0,75. Hallamos las inversas, cotangente de un ángulo, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Reemplazando también, vamos a tener, en este caso, cotangente de un ángulo 1,33. Secante de un ángulo, hipotenusa sobre cateto adyacente. Reemplazando,
Efectivamente, el valor es 1,25. Y por último, cosecante de un ángulo, hipotenusa sobre cateto opuesto. Reemplazando los valores también y simplificando en cada caso centímetro con centímetro al dividir 5 dividido 3, efectivamente es 1,67 el valor de cosecante de un ángulo. Espero que puedas analizar y conocer más sobre las funciones trigonométricas que posteriormente nos va a ayudar a trabajar diferentes situaciones importantes. Éxitos y bienvenidos a la clase de matemáticas.